las películas de hace 50 años aparecía a veces la imagen del científico loco empeñado en dominar un rayo invisible procedente del espacio. Pero en aquella época, los guionistas y los auténticos científicos ignoraban aún que la Tierra está recibiendo un continuo bombardeo de rayos invisibles desde el cosmos, las ondas hertzianas. El conocimiento de estas ondas ha hecho cambiar el concepto que teníamos del universo. Ahora sabemos que del espacio, de los más remotos rincones de apartadas galaxias, llegan sonidos, voces silenciosas. Voces para las que los radiotelescopios son nuestros oídos. Enormes orejas, sus antenas son la única forma de captar las señales debilitadas por tan enormes distancias. Hasta ahora, durante centenares de años, solo podíamos captar la luz de las estrellas y para ello construíamos telescopios ópticos, complejos sistemas de espejos y lentes. Solo conocíamos aquello que podía verse, que podía fotografiarse. La radioastronomía es algo totalmente diferente. La película es aquí sustituida por grabadores electrónicos, complejos sistemas que analizan las señales apenas perceptibles recibidas, mapas de intensidad radioeléctrica combinados con fotografías normales nos dan un conocimiento mucho mayor de lo que sucede en el espacio. Nuestro concepto del universo es ya distinto. La parte más importante de un radiotelescopio es la superficie de su antena, una especie de oreja preparada para captar señales cósmicas. El reflector curvo desvía las ondas hertzianas que capta hacia un receptor sensible colocado en el punto del foco. Esas señales amplificadas serán transmitidas después a una sala de control. Allí se registra y analiza la energía radial captada por la antena. Algo parecido a lo que hacen los receptores normales de radio, solo que en este caso las señales captadas son miles de millones de veces más débiles. En las fases finales es precisa una computadora. Cada radiotelescopio es distinto, se fabrica de acuerdo a su función, como este que está construido para captar señales sumamente débiles. Sonidos que llegan desde las zonas más lejanas de nuestra y de otras galaxias. Sonidos que están cambiando el concepto que teníamos del universo. 150 millones de kilómetros. La distancia entre el Sol y nuestro planeta son un enorme recorrido. Unos 18 años volando sin parar en uno de nuestros habituales aviones a reacción. Sin embargo, el Sol está a la vuelta de la esquina desde un punto de vista cósmico. Por eso no tiene nada de extraño que de las ondas hertzianas captadas sean las del Sol las más intensas. Su superficie es un océano agitado por gases calientes. Feroces huracanes soplan con vientos de miles de kilómetros por hora.
Ese gas caliente emite ondas hertzianas cuando es atrapado por los campos de fuerza magnéticos. Además de su radioemisión, una explosión enorme en la superficie del Sol puede disparar gigantescas nubes de gas hacia la Tierra. Cuando éstas chocan contra la atmósfera terrestre, desbaratan las comunicaciones de radio y de televisión. Pero los objetos de interés para la radioastronomía quedan mucho más allá del sistema solar. Rebasando los planetas exteriores, buscando otras estrellas que, como el Sol, producen ondas hertzianas. Sin embargo, las tremendas distancias hacen imposible su detección. Solo emisores extraordinariamente potentes pueden hacerse oír a través de las distancias infinitas del espacio. Este objeto es desecho cósmico, las ruinas de un cataclismo estelar. Hace miles de años, una estrella empezó a morir. En su estertor expulsó estos filamentos de gases calientes que ahora emiten grandes cantidades de radioenergía. Hace poco los radioastrónomos captaron una extraña señal pulsante. Estaba producida por los restos de la propia estrella destruida. Fue el primer caso estudiado de un grupo de objetos llamados pulsares. La estrella moribunda se ha contraído, desplomándose bajo su propio peso, y ahora no es más grande que Manhattan. Una esfera aplastada conteniendo la masa del Sol en una esfera de 16 kilómetros de diámetro. Una cucharadita pesaría 10 millones de toneladas. Las emisiones rítmicas del púlsar son los últimos latidos de la estrella que agoniza. Dentro de unos pocos miles de años reducirá su rotación y se esfumará de los cielos. Pero el ciclo de la vida es también inexorable a nivel cósmico. Mientras unas estrellas mueren, otras nacen continuamente del gas y el polvo fértiles que llenan el espacio. Desde su comienzo, nuestra galaxia ha dado origen a 10.000 millones de estrellas como el Sol. Cualquiera de ellas puede estar acompañada de planetas como la Tierra. Hasta ahora, los radioastrónomos han captado, según parece, solamente señales naturales, pero un día probablemente captemos transmisiones de otras civilizaciones. El mayor desafío a la astronomía moderna se encuentra aún más allá de nuestra galaxia. Existen innumerables galaxias en todo el universo. Algunas de ellas son potentes radioemisoras, liberando energía 1 billón de veces mayor que la de un púlsar. Esas enormes cantidades de energía están almacenadas en las densas regiones centrales de las galaxias. Allí, titánicas explosiones despiden enormes nubes de gas radioemisor, expulsándolas desde la galaxia. Aún no alcanzamos a entender estas radiogalaxias. Pero aún son más desconcertantes otros objetos extragalácticos, fuentes casi estelares denominadas cuásares. En los telescopios ópticos se los ve como simples puntos de luz. Sin embargo, están tan lejos que para ser vistos han de ser sin duda los objetos más luminosos del universo. La física que sabemos hoy no es capaz de entender estos extraños objetos. Es inexplicable su enorme potencia luminosa, y aún están demasiado lejos para la escrutadora mirada del hombre. Son un misterio más.
solamente uno más de los muchos que al hombre de hoy, al hombre del futuro, aguardan en el espacio. Estas nuevas técnicas no hacen más que una cosa: ampliar nuestros sentidos, nuestra capacidad de ver y nuestra capacidad de oír. La radioastronomía ha abierto una puerta en este sentido. El concepto del espacio ha cambiado, el concepto del hombre ha cambiado. El hombre de hoy, el hombre de esta época que se inicia, es un hombre cósmico. Han quedado atrás esos chauvinismos, ha quedado atrás pensar, sentirse de tal o cual región, de tal o cual país, para empezar a sentirse hombres de un planeta llamado Tierra, hombres de un sistema solar, dentro de algún tiempo hombres de una determinada galaxia. No tenemos más límite en esta concepción de las cosas, del universo, que nuestro propio pensamiento. La radioastronomía, las nuevas técnicas han hecho que ese horizonte del pensamiento se amplíe, que se desparrame en espacios inmensos, infinitos, y ha surgido un nuevo tipo de angustia, una angustia que podríamos llamar una agorafobia cósmica. Surge entonces la pregunta del hombre al enfrentarse con ese espacio inmenso, poblado por cientos de miles de millones de soles y probablemente con planetas fértiles en gran cantidad. Y el hombre se pregunta, ¿estamos solos? La respuesta es obviamente que no estamos solos. Hoy ese concepto que existía antes de que en la Tierra, en ese pequeño planeta de un rincón apartado de la galaxia, había surgido la vida como un factor casual debido al azar, ese concepto ya está rebasado, ya ha perdido vigencia. Hoy sabemos que el universo es algo fértil, que es algo lleno de vida y que nosotros no somos más que parte de esa vida, una pequeña porción más. Si dejamos aparte la cuestión de los ovnis, para nosotros y para mucha gente prueba concluyente de que la vida inteligente ha surgido en otros rincones más o menos lejanos del espacio, si nos concretamos a las pruebas oficiales, a los elementos de juicio con los que cuenta la ciencia oficial, en este caso a la radioastronomía, también va a surgir, de hecho ya ha surgido, la perspectiva, el punto de vista científico, rigurosamente científico oficial, de que la vida es posible en otros planetas, de que la vida inteligente ya ha surgido y que ha llegado a cotas técnicas suficientes como para plantearse la posibilidad de establecer un contacto con ellos. El 12 de abril de 1965, la agencia soviética TASS difundió un despacho a todos los medios de información. El texto era el siguiente: astrónomos soviéticos han registrado las señales de un objeto espacial que pudieran proceder de seres inteligentes. Es tal vez la primera prueba de que no estamos solos en el universo. Dos días más tarde, el 14 de abril de 1965, los científicos rusos concedieron una rueda de prensa. En aquella célebre reunión, el profesor Martinov tomó la voz y contó cómo había sucedido aquello. Habían localizado, observando una fuente de radiación que ya había sido descubierta en 1960 por los astrónomos norteamericanos, una fuente de radiación llamada CTA-102, había descubierto algo insólito, unas variaciones periódicas en la intensidad de esas radiaciones, algo que nunca hasta entonces había sucedido. Eso planteaba, como se dijo entonces, como única posibilidad,
que se tratase de una fuente radioemisora de origen no natural, es decir, fabricada por seres inteligentes con un grado de civilización técnica tremendamente desarrollado. Aquella noticia conmovió todos los medios de información. Sin embargo, unos cuantos días después vino el desencanto. Una observación óptica más minuciosa, más detallada, demostró que ese punto de luz, a su vez emisor de radiaciones, estaba localizado mucho más lejos de nuestra galaxia, a unos 10.000 millones de años luz. Eso significaba una capacidad, una potencia tan tremenda, tan exagerada, luminosa y radioemisora, que se pensó que estaba fuera de la posibilidad de cualquier ser inteligente, por muy evolucionado técnicamente que estuviese, hubiera sido capaz de crear una fuente de tal intensidad. De todas formas, el razonamiento, que se ajusta a la lógica y que es aceptable, y que de hecho se ha aceptado, deja una laguna, deja una zona oscura. No deja de ser extraño que los científicos rusos, que si pecan de algo es de excesivo rigor, de excesivo cuidado en las noticias que difunden, es extraño que estos mismos científicos se hayan lanzado alegremente a dar una noticia de ese tipo tan sensacionalista sin haber comprobado hasta sus últimas consecuencias todo aquello que después dijeron en la rueda de prensa. Es extraño. En cualquier caso, el asunto de esa fuente emisora, del CTA-102, abrió las puertas a un nuevo sistema de comunicación, a un nuevo sistema de relación con el cosmos. Es parte del programa de los estudios radioastronómicos el estar en contacto, el estar en una situación de alerta a la escucha por si llegan señales del espacio, señales que, como se demostró en el año 1959, debían ser de tipo electromagnético como las más idóneas para establecer contacto, para establecer comunicación con una utópica, una posible civilización extraterrestre muy tecnificada. De hecho, unos años antes de que los científicos dieran aquella noticia, otro científico norteamericano, en 1960, Drake, llevó a cabo un proyecto que con sus limitaciones ha influido en toda la literatura posterior y ha creado una conciencia distinta. Parte de esa conciencia probablemente fue la actuación de los científicos rusos. En 1960 Drake consiguió que le prestaran uno de los observatorios radioastronómicos más importantes de Estados Unidos, el de Green Bank, para realizar un curioso estudio. Tratar de localizar, explorar en el espacio la posibilidad de que estuviera emitiendo algún tipo de ondas electromagnéticas una civilización desarrollada. Esta idea tan romántica fue, sin embargo, aceptada. El obstáculo fue que para Drake se le concedió únicamente la utilización del observatorio de Green Bank durante 3 meses, un tiempo muy escaso. Fue aquel célebre proyecto OZMA del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Todo tuvo que hacerse a ciegas. Drake tuvo que escoger una longitud de onda de una forma casi arbitraria. Escogió la de 21 centímetros. Luego estaba el problema de dónde localizar, dónde buscar, en qué zona del enorme espacio localizar la posible o las posibles fuentes radioemisoras. Drake escogió 2 zonas, la correspondiente a las estrellas del grupo Tau Ceti y las correspondientes a Epsilon Eridani. Fueron 3 meses con un resultado negativo. Sin embargo, lo importante es que ese proyecto OZMA abrió las puertas para una forma de rastrear, una forma de buscar. Una forma de buscar que ha influido en la conducta de los astrónomos y que ha influido, por tanto, en la conducta o en la situación emocional del público respecto a estos problemas del espacio. Lo que piensan los radioastrónomos, lo que pensamos muchos
es que en el espacio, con toda probabilidad, existen fuentes radioemisoras, una especie de radiofaros puestos en funcionamiento por civilizaciones tremendamente tecnificadas que tal vez estén emitiendo desde hace miles de años a la espera de que la civilización, la cultura en un planeta como el nuestro, por ejemplo, llegue a un desarrollo técnico tal que podamos entenderlos. Esta forma de pensamiento no es ciertamente la de los escritores de ciencia ficción ni la de un público más o menos ávido de sensacionalismo. Es una línea de pensamiento presente en los astrónomos y presente desde hace mucho tiempo. Para terminar, voy a darles un dato que es interesante y que cambia toda esa información oficial que se dio en torno a aquella observación que hicieron los rusos en el año 65. Un científico ruso, Kardashev, se había planteado hace años si existieran civilizaciones extraterrestres, extragalácticas incluso, muy desarrolladas técnicamente y quisieran comunicarse con otras civilizaciones, ¿qué tipo de método utilizarían? Kardashev, tras unos estudios rigurosos, exhaustivos, llegó a unas conclusiones teóricas. Si una civilización existía y tenía un nivel técnico suficiente, crearía unos focos de emisión radioeléctrica que actuarían en una frecuencia determinada, con unas características técnicas determinadas en su forma de emitir. Además, la potencia de emisión iría decreciendo con el tiempo. Lo curioso es que eso que vieron después los científicos, los astrónomos rusos en 1965, ese objeto CTA-102, que se dijo que es un objeto, o tiene que ser un objeto natural dada su enorme intensidad, ese objeto estaba emitiendo con las mismas características que Kardashev había previsto a nivel teórico unos años antes, en el caso de que existiera una civilización técnica que quisiera comunicarse con nosotros.